Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Pros y contras de la inteligencia artificial. Se puede decir que hay distintas encuestas y análisis de datos, estadísticas, en relación con el uso de la inteligencia artificial del chat GPT. Una de ellas es la realizada por la consultora GAD3 y la plataforma digital de padres empantallados, que revela distintos datos sobre el uso de la inteligencia artificial, opiniones sobre la misma, etc. Uno de los datos que refleja pues esta estadística es que el 40% de las familias usa la inteligencia artificial, la IA, para ayudar a sus hijos con los deberes escolares. Esto en principio parece algo positivo, pero yo creo que la inteligencia artificial y el chat GPT están destinados sobre todo para usos rutinarios, usos mecánicos, por ejemplo en oficinas, para pues, ordenar números de teléfono, bien sea fijos, móviles, o simplemente para buscar datos de clientes, de empresas, etcétera, y ordenarlos para este tipo de cuestiones. Por supuesto, también para buscar información de alguna manera, pero lo que no se debe hacer es dejar todo en manos de la inteligencia artificial, a mi juicio. Es un craso error. En cualquier caso, también hay que decir que hay un estudio que revela que la mayoría de los docentes emplea la nueva tecnología para preparar las clases o ampliar contenidos. Esto en principio pues puede parecer bien y a mi juicio pues puede estar bien, no lo discuto, pero también hay que considerar que hay muchos errores en los datos que ofrece el chat GPT o la inteligencia artificial, porque el chat GPT reúne muchos datos de muchas webs, de muchas páginas de internet, de Google y de otros buscadores, etcétera, y de contenidos que están en la red, que hay que considerar que hay muchísimos errores. La información está como puesta así una encima de otra y realmente todavía no tienen la finura, la perfección de la creatividad humana, ni mucho menos. En ese sentido, para el aprendizaje significativo, para el aprendizaje por descubrimiento, es mucho mejor que los alumnos, los estudiantes tanto de secundaria como de primaria como de universidad, usen su propia capacidad mental pues leyendo artículos, subrayando libros, leyendo libros. En definitiva, según los métodos tradicionales de hace 30 o 40 años, que al final dan un gran resultado. De hecho, pues hasta los años aproximadamente 1996, 97, 98 no se empezó a generalizar el uso de los primeros móviles, que por otra parte solo eran para llamadas telefónicas y mensajes nada más. En ese sentido, fue a partir más o menos del año 2000 en adelante cuando empezó la revolución digital, de tal forma que alcanzó todos los hogares y a todas las personas prácticamente. En ese sentido, pues cabe afirmar que la tecnología digital está bien para muchos usos, por ejemplo, para guardar archivos, informes, guardar fotografías, guardar textos de todo tipo, ensayos, novelas, todo tipo de creación de texto. Eso es genial, artículos, por ejemplo, de opinión, artículos científicos, artículos académicos, etcétera, etcétera. En ese sentido es perfecto, pero hay que decir que no todo lo resuelve el chat GPT. Por otra parte, también es verdad que hay pues un cierto peligro en cuanto a la política de privacidad y los usuarios del chat GPT y de la inteligencia artificial lo están diciendo continuamente también. Que pues hay una gran preocupación en muchos usuarios precisamente por la política de privacidad de las plataformas de chat GPT y en general de la inteligencia artificial. Y también pues una creciente preocupación por el uso de los datos personales por parte de las plataformas, ya que pueden tener muchos datos de las personas y luego pues eso sirve para usos que a veces no son los mejores, por decirlo de una forma suave y políticamente correcta, pero en realidad, diciéndolo con más profundidad, pues esos datos personales que tienen las plataformas digitales pueden ser usados en contra de los usuarios o simplemente, pasados unos años, pueden venderse esos datos y luego ser usados, diríamos, con fines inadecuados, y al final pues la privacidad va desapareciendo de forma cada vez mayor, la privacidad de los usuarios, y eso es un problema que también hay que poner sobre la mesa, hay que poner, diríamos, de relieve para darse cuenta de que no todo son ventajas con el uso de la inteligencia artificial. Por otra parte, también hay que indicar que el chat GPT se sirve, como se sabe, de la inteligencia artificial para poder conversar con los usuarios, dar respuesta a multitud de preguntas, eso es verdad que lo puede hacer,
e incluso redactar todo tipo de textos, pueden ser novelas, ensayos, tesis doctorales, lo que se quiera. Lo que sucede es que son muy deficientes en la redacción de esos textos porque simplemente acumulan datos, información relacionada con el tema que se ha propuesto para la búsqueda, pero muchas veces hay muchísimos errores, siempre hay errores, desenfoques, etcétera, y donde esté la realización de trabajos originales, de escritos originales por parte de los investigadores, de profesores, de filósofos, de científicos, etcétera, pues siempre es mucho mejor pues un pensamiento creativo, un pensamiento personal, original, etcétera. Y eso no hay que olvidarlo nunca. Aunque es verdad que también el ChatGPT puede servir como pues una especie de fondo de contenido para luego desarrollar de forma crítica y creativa todo tipo de textos. Esto también es posible, pero no como sustitución del cerebro humano, de la capacidad humana de pensar, que es lo que se pretende. Y además hay otro peligro ahí, que también el 61% de los alumnos confían en el ChatGPT. Incluso dicen los datos estadísticos que confían bastante en ChatGPT, como que da información verdadera, redacta escritos que son perfectos, cuando no es verdad, etcétera, etcétera. Y no son perfectos porque tienen defectos de forma, de fondo, pues muy notorios, y que cualquier experto en una determinada materia, asignatura, disciplina, pues lo nota enseguida. Y sin ser experto también se observa con facilidad esos errores, esas deformaciones, manipulaciones de la información, cosas que tendrían que decirse y que no se dicen, etcétera. Por otra parte, en función de este tipo de cuestiones, es lógico que un 40% de los profesores, de los docentes, valoren negativamente el impacto educativo de la inteligencia artificial, aunque también es verdad que hay un 40% de los docentes que la valoran positivamente y un 60% que más bien negativamente. Creo que es verdad que hay pros y contras en el uso de la inteligencia artificial, pero también hay que decir que solo 1 de cada 3 padres han hablado de la inteligencia artificial en su círculo laboral, con lo cual bueno, es un tema que está ahí presente, pero que no se trata demasiado. En relación con estas cuestiones, quiero hacer una serie de consideraciones o de reflexiones al respecto, y las voy a ir diciendo de forma paulatina y progresiva, y es que considero que hay una serie de peligros, de cosas negativas, diríamos, que suponen pues estar en contra de la inteligencia artificial, por lo menos de un uso generalizado del ChatGPT, porque eso perjudica a los estudiantes, a los alumnos. ¿Y por qué perjudica a los estudiantes o alumnos tanto de secundaria como de primaria como de la universidad? En los 3 ámbitos, por varias cuestiones, por varias razones que voy a enumerar poco a poco y que voy a explicar. En primer lugar, el uso de inteligencia artificial, de ChatGPT, disminuye la capacidad crítica y creativa, porque lo que hacen generalmente los estudiantes y los alumnos, la mayor parte, no digo que todos, es simplemente cortar y pegar ya incluso con los buscadores de Internet, como pueden ser Bing, o como puede ser Yahoo, o como puede ser, por ejemplo, Google, que es el más usado. Y para trabajos escritos, sean ensayos, disertaciones escritas, trabajos de investigación escritos, etcétera, pues trabajos de investigación también escrita, lo más importante es la capacidad crítica y creativa, y no simplemente cortar y pegar fragmentos de texto en relación con la cuestión que se trata, porque eso lo puede hacer pues, un robot perfectamente, que es lo que hace el ChatGPT, pero eso no supone desarrollar un escrito creativo con una introducción, un desarrollo y luego al final unas conclusiones. Eso tiene que ser labor creadora del propio estudiante, del propio alumno o alumna, y eso no se consigue con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial o ChatGPT puede servir para dar más cantidad de información, para luego esa información, en vez de estar copiada en libretas, por ejemplo, o escrita en libretas, pues que pueda ser utilizada para reelaborar todo ese material de una forma original, con las propias palabras, con el propio lenguaje. Además, también en el ámbito educativo se pueden utilizar sistemas de preguntas de reflexión para que un estudiante elabore un escrito creativo, reflexivo,
dando sus propios puntos de vista, sus propias valoraciones, sus propios análisis críticos de una forma argumentada, fundamentada, desarrollando juicios personales sobre lo que está tratando, análisis personales también, etc. Y eso no se consigue con ChatGPT ni con la inteligencia artificial tampoco. Además, es muy importante también, especialmente en la universidad, pero también en la enseñanza media, en la educación secundaria, el esfuerzo de investigación que tienen que realizar todos los alumnos y alumnas. Estos sistemas de inteligencia artificial son muy rápidos, en cuestión de minutos, pues escriben pues una disertación a lo mejor de 10 páginas o de 20 páginas, que si un estudiante la realiza él personalmente, con su esfuerzo personal y con su trabajo de investigación, pues le llevará pues horas o días de trabajo, de esfuerzo de investigación, consultando fuentes, consultando datos, leyendo artículos, leyendo libros, subrayando libros, etcétera, etcétera. Y todo eso es algo muy valioso y que no se puede perder, porque esa es la base del conocimiento o de los conocimientos. Por otra parte, también hay que decir que es necesario el manejo y la lectura de libros, de artículos en papel o en formato digital, da igual, y bueno, todo eso no puede ser sustituido de forma automática por un robot de ChatGPT o por un sistema robótico artificial, porque entonces se pierde todo ese proceso de investigación, de lectura de libros, de lectura de artículos de distinto tipo, artículos científicos, artículos de opinión, artículos de investigación, manejo de libros, pues, por ejemplo, ensayos de filosofía, tratados de filosofía, o tratados de psicología, o tratados de sociología y de otras disciplinas o ciencias o conocimientos. Eso es fundamental para una mejor formación académica y eso está demostrado por los expertos en pedagogía. Por otra parte, también hay que insistir en la importancia del hábito de la lectura, de una lectura con subrayados, con resúmenes, con esquemas, etcétera, porque eso también mejora los niveles educativos y hace que las personas se formen mejor, con una formación más profunda, más extensa, más amplia, etcétera. Por otra parte, hay que insistir en la importancia real del pensamiento original, del pensamiento propio, no solamente de la repetición de fragmentos de otros libros o de otros textos, que es lo que hace fundamentalmente el ChatGPT. Y también hay que elegir la profundidad frente a la rapidez. Esto no quiere decir que no se pueda ser rápido investigando, buscando datos, escribiendo, etcétera. Por supuesto que sí, también, pero diríamos la lectura, la reflexión sobre lo leído, los esquemas, las notas, los resúmenes, todo eso ayuda a crear un pensamiento original y además también produce un resultado muy positivo en la mente de los estudiantes, porque aprenden a comparar ideas, a comparar teorías, a comparar hipótesis, y eso les ayuda también en el proceso del conocimiento y en su aprendizaje personal, en cualquier ciencia, en cualquier ámbito de conocimiento, lo mismo pues en matemáticas, que en física, que en biología, que en historia, que en filosofía, que en literatura, que en lengua, que en cualquier otra disciplina. Por otra parte, también hay que insistir en la necesidad de una conexión de los conocimientos que se consigue precisamente a través de la lectura, de la investigación pausada y sobre todo del análisis de los datos, etcétera. Y eso se hace pues a través del esfuerzo personal, del estudio personal, de la investigación personal y no solamente en una cuestión de unos pocos minutos a través del chat GPT. En eso conviene insistir. Y también hay que decir que la argumentación y el análisis frente a la rapidez es otro valor primordial en el ámbito de la enseñanza, del conocimiento, del aprendizaje en general. Además, también hay que señalar la relevancia de buscar contextos de justificación y de descubrimiento y de verdad, contextos de verdad y de justificación de esas verdades o de esas supuestas verdades, y eso requiere un proceso de análisis pues minucioso, riguroso, preciso, etc. Y eso se consigue a través de la escritura, de la lectura, de la consulta de fuentes, de libros, de artículos, etc. Volvemos a lo mismo otra vez. Y por último, también pues hay que insistir en la comparación de ideas, que es algo esencial, contrastación de teorías, etc. Y la contrastación de hipótesis, que todo eso produce pues un conocimiento más profundo, más extenso, más amplio, que al final es lo que se desea que tengan los alumnos, los estudiantes, tanto de secundaria como de universidad, e incluso también los de primaria, que aprendan pues un método, por ejemplo, de aprendizaje por proyectos. También se puede hablar, por ejemplo, de las clases invertidas, en las que los alumnos
en estas clases invertidas aprenden pues a buscar la información y a aprenderla a la vez que la buscan y que la ponen, diríamos, expresada en papel, en sus escritos, en sus redacciones. En definitiva, todo esto es lo deseable y no solamente copiar y pegar información del ChatGPT en el ordenador para contestar preguntas o realizar actividades o realizar trabajos escritos. Eso pues no sirve para nada. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre, a todos los que me están viendo y escuchando, y por último decir que si lo desean, que me den un like, compartan este vídeo y que se suscriban a mi canal. Hasta siempre.